Muy buenos días, ya estamos al aire y están apareciendo nuestros asistentes a una velocidad impresionante. Para partir en tiempo, les doy la bienvenida. Muchas gracias por participar en este nuevo webinar de UCampus que titulamos Carga Académica y Salud Mental. Hoy nos acompaña Fernanda Cri, ella es prorectora de la Universidad O'Higgins y ha hecho tremendos aportes al sector, ha participado en reformas de la educación superior, formación de profesores, en la definición y implementación del sistema de créditos transferibles SST Chile, así que tiene muchísima experiencia. Teníamos programado también la presencia de Macarena Zapata. Ella, por problemas relacionados a la gestión de su cargo, tiene una emergencia ineludible, así que se comprometió a una segunda etapa de este webinar a conversar con nosotros también. Así que aprovecharemos al máximo la experiencia de Fernanda. Fernanda, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir tu experiencia con nosotros en este webinar muy cortito. Tenemos pronosticado media hora para que a las 11:30 nuestros asistentes puedan continuar con sus labores diarias. Les cuento un poquito la dinámica. Vamos a tener una conversación abierta con Fernanda. Las preguntas y respuestas vamos a dejar unos minutos al final de la conversación, así que las pueden hacer en el botoncito que está abajo, preguntas y respuestas, y vamos a seleccionar en los últimos minutos algunas que mejor representen las dudas de todos. Así que, Fernanda, ¿cómo estás? María José, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los asistentes. Creo que es súper bueno que estemos desde la educación superior conversando este tema, así que muy contenta de estar aquí, disponible a compartir mi experiencia y disponible también a las instancias que puedan darse en el futuro. Los temas de carga académica y salud mental han estado en nuestras discusiones hace ya casi más de 20 años, 2016, por ahí ya empezamos con los SST y varias discusiones, pero se han vuelto de nuevo y han hecho mucho más eco hoy día después de los 2 últimos años vividos post pandemia. Entonces se vuelven a reflotar estas discusiones, estos temas, y mucho interés de la gente. Y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto es cómo lograr un equilibrio entre salud mental y carga académica. Sé que tienes varias reflexiones súper importantes al respecto. Sí, la verdad cuando partimos con los SST hace ya un montón de años, estaba bien puesto el foco en el aprendizaje, en el rendimiento académico, y siempre estaba el tema de la salud mental un poco ahí, pero es súper interesante que hoy día se reflote con un foco en la salud mental. Entonces, creo que es muy bueno que estemos viendo esa mirada. Y claro, cuando uno habla de este equilibrio, este supuesto equilibrio entre la salud mental y el aprendizaje, ¿cierto? A mí no me gusta esa afirmación, porque cuando uno habla de un equilibrio es como que tengo que dejar uno para lograr el otro, ¿cierto? Entonces cuando uno piensa en equilibrio entre salud mental y aprendizaje, ¿cuánto tengo que sacrificar de mi salud mental para lograr los aprendizajes? Y yo creo que esa es una percepción que es incorrecta, porque en el fondo, si un estudiante tiene buena salud mental, entonces va a aprender mejor. Entonces, por eso a mí no me gusta hablar de equilibrio, sino que en el fondo cómo se interrelacionan, cómo nosotros podemos a nuestros estudiantes asegurarle o con lo que una institución de educación superior puede hacer, ¿cierto? Las condiciones para que su salud mental esté bien, y eso va a ser un factor que va a permitir que aprenda mejor. ¿Ya? Entonces, creo que hay que ser bien cuidadoso en no pensar, en dejar de romantizar esa sobrecarga que a veces estamos acostumbrados en algunas carreras en la educación superior. Dejar de pensar que porque duermo menos, entonces aprendo más, o porque estoy ansioso porque no sé los que van a preguntarme en el examen del sábado y esa ansiedad, entonces mejora el aprendizaje, todo lo contrario, lo perjudica. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para resguardar la salud mental de nuestros estudiantes, y eso nos va a permitir mejorar el aprendizaje. Y uno de los elementos que está a la base, mucho más complejo que eso, es la carga de trabajo del estudiante. El estudiante tenemos que pedirle cosas que él pueda hacer en el tiempo que tiene disponible, ¿cierto? Y así va a tener tiempo también para hacer otras actividades que fomentan su salud mental, actividades deportivas, recreativas, ¿cierto? Tener una buena rutina de sueño, etcétera. Entonces, son como que la buena salud mental es un efecto que te potencia el aprendizaje.
Bueno, harto se habla de estos factores protectores de la salud, pues, probablemente este espacio de tiempo libre que deja el estudiante colabora a eso, porque hay también hay estos indicadores que dicen que estamos trabajando con una población más vulnerable. Los estudiantes universitarios tienen mucha más prevalencia en temas de salud mental que un estudiante que está fuera del sistema. Y en ese sentido, ¿cómo se hace cargo? ¿Qué recomiendas tú a las universidades para hablar de estos temas sin perjudicar los aprendizajes? Al final es súper difícil diseñar un programa de estudio y hay que tener múltiples variables en consideración. Tú, los tips que quisieras compartir con nosotros en términos, pues al final hay que partir por alguna parte. Bueno, primero algo que la universidad venimos haciendo hace rato, ¿cierto? Que es dar esto apoyo a la salud mental, que eso va como por el lado, ¿cierto? De las direcciones de apoyo al estudiante, ¿cierto? Donde tenemos atención psicológica individual, donde tenemos talleres para organizar el tiempo, para el manejo de la ansiedad. Entonces, todas estas cosas anexas que son muy positivas. Ahora, por supuesto que las universidades no nos podemos hacer cargo de toda la historia de vida de cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Pero en los soportes que dan la universidad y que uno ha visto los esfuerzos que cada institución hace para dar estos apoyos es sin duda fundamental. Pero hay que ir más allá. Creo que a nivel de diseño de plan de estudio, y ahí el sistema de créditos transferibles nos da las pautas, ¿cierto? Cómo yo diseño un plan de estudio donde tengo conciencia de el tiempo que va a requerir el estudiante para llevarlo adelante. Y bueno, ahí lo primero, pero es que los estudiantes son distintos. Sí, porque uno es una herramienta de diseño. Yo diseño con un estudiante promedio. Y por supuesto que hay estudiantes que van a tener tiempo libre y estudiantes que van a estudiar sábado y domingo y capaz que igual no lo logren, ya porque es heterogéneo. Entonces, primero hay un tema a nivel de diseño, plan de estudio, a nivel macrocurricular, donde yo no solo digo que son 30 créditos al semestre, sino que de verdad eso equivale a las 900 horas de dedicación. Pero después el gran desafío es que está cómo eso yo lo llevo a la práctica en la sala de clase, y ahí necesitamos que los docentes sepamos de metodología de aprendizaje activo, estemos conscientes que hoy día tenemos una sala de clase donde tenemos estudiantes que son muy heterogéneos en su trayectoria, en su aprendizaje, y entonces tengo que también tener metodologías que permitan el aprendizaje de esta heterogeneidad de estudiantes que aprenden distinto. Y tenemos entonces que lograr que los profesores usen metodología de aprendizaje activo, que es un mecanismo de evaluación estén acorde a los focos de aprendizaje en la asignatura. Entonces, tiene varios niveles, ¿cierto? El apoyo que damos desde las BAES, después tenemos el diseño curricular, que tiene que tener un mínimo carga académica, el mínimo la carga académica bien diseñada, muchas otras cosas podemos hablar de diseño curricular, y después ya a nivel de la implementación del plan de estudio, cómo podemos asegurar que son las metodologías más adecuadas, y también cómo vamos midiendo que esto que diseñé, ¿cierto? Que esta carga académica que yo dije, este curso va a requerir al estudiante tanto tiempo de dedicación, después cómo yo eso monitoreo, porque eso es un proceso dinámico de mejoramiento continuo en que yo voy a tener que ir haciendo ajustes. Entonces, yo diría que ahí hay como 3 focos que son los por los que yo partiría simultáneamente. En ese sentido, yo creo la mayoría de las instituciones hoy día un poco instintivamente se han dado cuenta que hay que apoyar a los profesores, que la metodología es una clave. Pero también eso choca un poquito con profesores tal vez más de la vieja escuela o con un poquito más de severidad, que se esconden tras esta libertad de cátedra y dice, bueno, habrán metodologías, pero yo hago la clase como yo las sé hacer o como a mí me parece. ¿Qué estrategias hay para motivar a esos profesores o para hacerles entender la relevancia que tiene adaptarse a un buen diseño? María José, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, porque también muchas veces, y con razón, el profesor dice, yo llevo enseñando así 30 años y mi estudiante le ha ido bien después en la pega en la vida. Entonces, es difícil luchar contra eso, pero lo que a veces el docente no ve es que el estudiante que él ve es el caso exitoso, pero el que quedó en el camino, el que votó la carrera, el que salió por temas de salud mental o por otro, no lo ve. Entonces, hay que luchar contra eso porque lo académico nos gusta hacer lo que sabemos hacer, y entonces si llevo mucho rato haciendo el curso así, me cuesta mucho cambiar. Entonces, el tema de la capacitación docente en metodología creo que es muy importante, y creo que cada vez más profesores
más docentes están entrando a ese mundo usando metodologías activas, que no tiene que ser tampoco la gran revolución, no significa que nunca más vamos a hacer clases de cátedra. Yo defiendo la clase cátedra, lo que pasa es que no es siempre para todo, digamos, o como dentro de la clase cátedra yo pongo algunos elementos, actividades de peer-to-peer, o algunos estudios de caso, cosa de hacer para lograr de verdad aprendizaje significativo. Entonces, ahí hay un tremendo tema, y en la medida que vayamos dotando a los docentes de estas herramientas, porque hay que pensar que en la mayoría de las carreras nosotros somos profesionales de nuestra disciplina y vamos a hacer docencia y no tenemos esta herramienta. No sabemos de metodologías de evaluación, por ejemplo, que es una de las grandes debilidades que tenemos. Entonces yo hago una prueba como creo que es, y entonces después cuando el promedio de la prueba es un 2,4, entonces uno dice, ¿qué le pasó a los estudiantes? Y uno no piensa que quizás es que la prueba está mal diseñada, porque no debería pasar eso, o que yo enseñe mal. Nos cuesta mucho porque no tenemos esa formación. Entonces ahí hay un gran tema de capacitación. Pero también yo creo que hay un tema, y ahí hay que agradecer lo que ustedes han hecho en UCampus, de facilitarle esto a los docentes que somos ajenos, ¿cierto? Entonces, tener herramientas que me puedan permitir de forma fácil ir viendo el avance del estudiante, ir viendo lo que el estudiante demora en hacer una actividad y tomando conciencia que yo que llevo 10 años haciendo el mismo curso, quizás creo que una tarea se hace en 1 hora y de verdad los estudiantes demoran 6, 8. Entonces, tener herramientas que permitan ir levantando esa información para que después el académico las tenga a la vista y invitarlo a la reflexión. Igual no es fácil hacer el cambio, pero al menos cuando uno va tomando esa conciencia, yo creo que son las cosas claves para lograr que podamos cambiar las prácticas en aula, en la sala de clase, que es el gran desafío al final. Sí, me gustaría profundizar a raíz de eso mismo en dos temas que surgen como en las discusiones de pasillo cuando uno está ahí en medio de los ámbitos académicos, y uno es que hay una cierta valoración sociocultural de los profesores, como mi curso es difícil, entonces soy mejor profe, o yo soy súper requerido porque me los rajo a todos, que es lo que dicen generalmente. ¿Qué tanto hay de eso de que hacer que estudiante sufra te posiciona mejor como en tus pares, que es algo que yo por lo menos he observado bastante? Pues yo creo que afortunadamente eso ha ido cambiando un poquito. Todavía no estamos donde quisiéramos, pero creo que hemos ido entendiendo que nuestra responsabilidad cuando una institución de educación superior ingresa a un estudiante, entonces tú tienes que hacer todo lo posible porque él aprenda lo que tenga que aprender y llegue hasta el final de su carrera y se titule. Entendemos que como institución es nuestra responsabilidad. Entonces cada vez tenemos más docentes que han comprendido eso, han entendido que nuestros estudiantes son heterogéneos, que hoy día con la masificación de la educación superior tenemos estudiantes muy distintos en la sala de clase y que eso es bueno porque la diversidad es un valor. Ahora, que todavía nos queda mucho en algunas carreras, sobre todo, que el curso es más cool, más bacán, si es más difícil, si es difícil pasarlo, y eso es algo que tenemos que trabajar en cambiar. O sea, yo soy un buen profe en la medida que logro que el 100% de mi estudiante aprenda lo que tiene que aprender. Y entonces, como el aprendizaje está evaluado en una nota y no sabemos a veces hacer bien evaluación, yo no sé si el estudiante que pasó con un 4 sabe más o menos que el que pasó con un 5. Muchas veces. Sé que quizás contestó mejor una prueba, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir cambiando de verdad nuestro mecanismo de evaluación hacia medir los aprendizajes que quiero medir y no lo que históricamente se ha medido. Y también poner los reconocimientos del buen docente, no en el que los pasa todos, ni el que los reprueba todos, sino que el que de verdad logra que todos aprendan. Entonces, el desafío es cómo yo mido que aprendió. Si yo mido bien que aprendió, entonces voy a ir cambiando el foco. Ahora, yo creo que hemos cambiado eso, María José. Yo recuerdo cuando yo estudié hace muchos años, empecé mi estudio de ingeniería, era eso, pues era el curso que el profe era bueno porque era difícil o porque era incluso maltratador, o me acuerdo de algún docente que las mujeres nos echaba a la sala de ingeniería, en ese tiempo uno no tenía dónde alegar, digamos. Y eso era como hasta bien visto por algunos. Y eso después nos pasa de nuevo en diseño curricular. Cuando hablamos de sistema de créditos transferibles, el creditaje de una asignatura tiene que ver con el trabajo, las horas totales que un estudiante debe dedicar a esa asignatura
para lograr los aprendizajes. Y entonces cuando uno se junta con todos los profes de un nivel, por ejemplo, a hacer el diseño curricular de su carrera, todos quieren que su curso tenga más crédito, porque es más importante, porque le da estatus, y entonces, y uno puede decir, bueno, de repente mi curso no necesita tantos créditos, pero yo logro que todos los estudiantes aprendan. Y no, porque mi curso es más importante que el tuyo, entonces el mío tiene, si el tuyo tiene 5 créditos, el mío tiene que tener 6. Y esas discusiones todavía se dan. Yo creo que afortunadamente hoy día mucho menos que hace 10 años, pero queda mucho de eso. Y es cosa de ver algunas malla de algunas carreras, ¿cierto? Donde uno empieza a decir, ¿y pues cómo este curso va a tener tantos créditos? ¿Y por qué este tiene tan poquito? Y tú te das cuenta, ponte tú que los cursos que no son disciplinarios, en las carreras duras, tienen siempre poquitos créditos, imposible que requieran tan poquito tiempo, pero es porque tuviste que negociar, porque el curso más importante tenía que tener más crédito y no que refleje de verdad el trabajo que requiere el estudiante. Entonces, nos queda seguir avanzando, pero yo creo que si tú comparáis esas discusiones hace 10, 15 años y hoy día, igual hemos avanzado un montón. Falta mucho, ¿eh? Mucho, 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 y hemos avanzado más en algunas carreras que en otras, pero hemos avanzado. Hay tremendos desafíos y yo creo que es súper importante uno de los puntos que tú señalas, pues cómo evaluó que aprendió. Pasamos de cómo migrar de una examinación donde finalmente evalúo la memorización de contenidos versus una que evalúa aprendizaje, porque al final también eso está muy de la mano con un estudiante que se compromete con su aprendizaje, que estudia eficientemente para aprender y por lo tanto tiene mucho más tiempo libre, versus el otro que estudia de manera estratégica para pasar los cursos. Y que además les hace ganarse la etiqueta de estudiantes flojos que estudian para el 4. ¿Sí? Tiene como una cosa esto de círculo vicioso también. Claro, o sea, también tenemos, y lo hemos hecho en muchas instituciones en los últimos años, de apoyar a los estudiantes con metodologías de estudio, porque lamentablemente el sistema escolar le da muy poca autonomía al estudiante sobre su propio aprendizaje, entonces llegan a primer año de la universidad muy dependientes de seguir instrucciones. Y entonces tenemos que apoyarlo en primer año y después esperar que en la medida que avanza en las carreras, ellas vayan siendo bien autónomos hasta que al final tienen que ser totalmente autónomos. Pero al principio tenemos que apoyarlo en esos temas, ¿cierto? De cómo se estudia, cómo organiza mi tiempo, pero también tenemos que generar las condiciones. Y a veces, ponte tú en carreras que son muy masivas, es muy difícil. No sé si usted, es cosa que miren, le pido ahí a los asistentes que lo hagan con sus carreras. Tomen un alumno cualquiera, uno que va ordenado en la carrera y uno que va desordenado, y mírenle su horario. Y te vas a encontrar con casos que a veces el estudiante tiene una clase a las 8 de la mañana y después uno a las 7 de la tarde y en la mitad uno entre medio. Y entonces tú le generas unos horarios macabros, porque bueno, todos sabemos lo difícil que es planificar los horarios, ¿cierto? Pero eso tampoco ayuda a que el estudiante se organice porque le quedan bloquecitos de 1 hora entre clases, que no alcanza de verdad a sentarse a estudiar con calma o hacer un trabajo y entonces no hace nada y después llega a las 10 de la noche a su casa, porque además vivimos a 2 horas de la universidad, ¿cierto? A estudiar y entonces se amanece y entonces al otro día llega a clase con sueño o decide no ir a clase para estudiar para la prueba que viene después. Entonces, si bien tenemos que apoyar a los estudiantes para que ellos desarrollen su autonomía y sus mecanismos de autorregulación y sus metodologías de estudio, también tenemos que, no es un tema fácil, darle las condiciones, ¿cierto? Y eso va desde condiciones físicas, de infraestructura, que la universidad tengan cuando tienen estos espacios, los lugares para poder estudiar, ¿cierto? Pero que ojalá también tengan horarios que sean, voy a decir, decentes, porque de verdad a veces pasa... uno debería esperar que al menos el estudiante que va ordenado tenga un horario más o menos ordenado, entonces que tenga tardes completas libres, donde se pueda organizar, donde pueda hacer otro tipo de actividades, donde puede tener vida en el fondo. Ya uno entiende que cuando los estudiantes van reprobando, el horario se va desordenando y no hay mucho que hacer. Y ahí tenemos otro tema, que a veces nuestros planes de estudio son muy trabados. El estudiante reprueba una asignatura y como esa depende todo, le abre todo, entonces se atrasó un año. Y eso tenemos que hacer planes de estudio más flexibles. Entonces, imagínate la ansiedad de ese estudiante, para hablar un poquito de salud mental, ¿cierto? Cuando dice, si me echo este ramo, el otro semestre no puedo tomar nada, pero lo tengo que pagar igual, la gratuidad corre igual, y entonces te da un nivel de angustia, el estudiante al final decide, por ejemplo, votar otro curso para poder salvar este que es el que le abre todo.
o no hacer un trabajo porque un curso ya lo tiene aprobado, y eso va quedando vacío en su aprendizaje, porque cuando el estudiante dice no voy a hacer este trabajo, no voy a estudiar para esta prueba, porque tengo que salvar este otro curso, si suponemos que todos esos trabajos y esas pruebas están bien diseñados y aportan al aprendizaje, entonces el estudiante deja de aprender algo. Y él no toma decisión porque es flojo. Podrán haber siempre algún chiquillo flojo, pero en general lo toma porque no puede más, porque tiene que salvar ese otro curso, porque se le va la vida ahí, porque si no pierde la beca, porque si no el otro semestre se queda sin curso, porque pierde la prioridad, dependiendo de los esquemas que tenemos en cada institución. Y eso genera unos niveles de ansiedad en los estudiantes que obviamente van haciendo, ahí cobrando en salud mental. Y después eso hace que no esté bien preparado para afrontar lo que viene. Entonces, ahí hay un montón de temas protectores que son desde la logística, de la organización, en los que podríamos avanzar. No digo que sea fácil, pero en los que sí podríamos hacer un poquito más esfuerzo de los que estamos haciendo. Hay varias medidas protectoras que se han ido tomando que incluso a las universidades les han hecho ganar la chapa de paternalistas, que por ejemplo el limitar los créditos que puede estudiar en algún semestre un estudiante. La carga académica está diseñada para 30 créditos en general en casi todas las carreras, que son las 45 horas, 50 horas a la semana promedio. Y también en ese sentido hay hartas discusiones a nivel país, para bajar la carga laboral a 40 horas, disminuirla de 45 a 40. En los estudiantes debería ser lo mismo, 45 horas que dedican, que es su trabajo estudiar, como decimos a veces. Si estamos lo discutiendo los profesionales con los estudiantes, mayor razón. O sea, las mismas razones aplican a los dos ámbitos. En esos dos temas, ¿qué estrategias recomiendas? ¿Limitamos o no limitamos a los estudiantes? ¿Les bajamos o no les bajamos la carga generalizada a todos? A ver, yo creo que primero hay que entender que nosotros diseñamos para un estudiante que es promedio, para un semestre promedio, de ahí después vienen las movilizaciones, un montón de otras cosas, situaciones país, entonces el diseño es teórico, ¿ya? Entonces siempre hay estudiantes que van a requerir más tiempo y otros menos. Entonces, y uno trata de decir, uno cuando hace el diseño, uno asume que todas las semanas van a ser iguales, y todos sabemos que la primera semana del semestre no es igual que la última o que la semana de exámenes. Entonces hay un montón de supuestos, pero el solo hecho que tú diseñes pensando, preocupado de la carga de trabajo del estudiante, va a hacer que ese plan de estudio sea más realizable para más personas. Ya no significa nunca que de verdad yo voy a estudiar las 10 horas a la semana y estoy lista. No, eso no se puede por las dinámicas mismas. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos acercarnos de todas maneras al estándar europeo y en este promedio diseñar para 40 horas, de 40 y 45 horas semanales. Creo que es lo que deberíamos hacer, porque también hay estudiantes que van a demorar más y otros menos. Así que, y creo que ya algunas instituciones ya estamos haciendo eso y hemos entendido que un crédito tiene que ser un poquito menos. Ahora, también uno puede jugar con las duraciones de los semestres, ¿cierto? Cuando también tenemos carreras carreras que tienen las prácticas de los exámenes finales, entonces en vez de tener 17, 18 semanas, tenéis 15, porque después dejáis un par de exámenes, y eso hace que esas 15 sean todavía más demandantes. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es la obligación de tener? ¿Es siempre pertinente tener estas semanas de examen o tener examen en todas las asignaturas? O hay asignaturas que solo pueden tener otros mecanismos de evaluación. Entonces ahí hay un tema que es súper importante cuando diseñamos. Y yo creo que sí que deberíamos ajustarnos a unas 40 o 45 horas, entendiendo que es una herramienta de diseño. Ahora, respecto de cuántos créditos podemos tomar. Como estamos diseñando para este promedio, habrán estudiantes que les queda tiempo libre y algunos querrán hacer deporte o hacer hobby o tener vida familiar o trabajar, y otros quizás quisieran adelantar y poder tomar más cursos. Entonces, ¿qué autonomía tú les das? Yo creo que depende. Primero, tal como comenté, el estudiante no viene del sistema escolar preparado para tomar muchas de estas decisiones, uno esperaría que sí. Entonces, yo creo que esta autonomía de poder tomar más, primero tiene que ser muy acompañada al principio. Un estudiante que le ha ido bien, que va probando todo, que de verdad le queda tiempo disponible, ¿por qué no tomar un curso más? Pero a veces le damos curso más a los estudiantes que están haciendo cursos por segunda, porque no se quieren atrasar porque pierden la beca, ¿cierto? Y entonces los matamos, o sea, está haciendo 2 ramos por segunda y les dejamos tomar 8 más para que no se atrase, y al final termina reprobando más. ¿Me entiende? Entonces, uno dice, bueno, pero los estudiantes son adultos, entonces, ¿cómo él tendrá que decidir?
pero hay que entender que a los 18 años, no sé qué tan adulto eres, menos con un sistema escolar donde nunca le tuviste que decidir nada. Si tomáis humanista o matemático en mis tiempos, pero muy poquito, y donde los horarios son establecidos, donde entonces no vienen con esa práctica. En otras partes del mundo ya en la educación secundaria el estudiante es mucho más autónomo respecto de qué curso inscribe, ¿cierto? Entonces aquí los estudiantes no tienen esa autonomía. Entonces, en mi opinión, cierta flexibilidad es buena, pero racionalizada por a quién le estoy dando la flexibilidad. En general, estudiantes que yo tengo cierta garantía que le sobra tiempo en este promedio, que él está ocupando menos de las 45 para las que yo diseñé. Y eso lo puedes ver con sus rendimientos, con su asistencia, con si trabaja o no, qué sé yo. Tenemos igual en el sistema universitario chileno un porcentaje importante de estudiantes que tiene que trabajar para poder subsistir, entonces también ahí hay horas que hay que considerar. Y en cambio, en los primeros años yo sería mucho más inflexible, ¿cierto? Yo partiría con un semestre de 30 porque la semana tiene 45 horas y no tiene más, y entonces, y ahí ir de a poco dando flexibilidad. Yo creo que esa es una estrategia, y no solo en la cantidad de créditos que puede tomar, sino también en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Uno esperaría que en los primeros años, la actividad, la relación, que siempre es un tema que discutimos en los SST, ¿cuál es la relación entre presencialidad y trabajo autónomo? Claro. Uno esperaría que en los primeros años tengamos mucho más presencialidad. A veces la presencialidad, sabéis que júntate a estudiar acá, pero tengo un ayudante que te ayuda a destrabar si quedaste pegado, entonces casi un trabajo autónomo, presencialmente, pero guiado. Con alguien que guiado, y en la medida que vaya avanzando en la carrera, esto vaya disminuyendo, más o menos rápido, dependiendo de la carrera, hace que cuando tú llegas a la titulación, el estudiante tiene que ser totalmente autónomo, ¿cierto? Pero a veces le pedimos eso al estudiante que viene cuarto medio. Claro. Y yo creo que ahí el tema de ir escalando en la medida que nosotros mismos como institución vamos formando diferentes competencias, diferentes habilidades en nuestros estudiantes, la gradualidad creo que es la clave. Fernanda, es demasiado agradable escucharte, un tema muy interesante además, pero nos quedan solo 3 minutos, así que nos pasamos del tiempo comprometido para las preguntas, pero veamos si podemos responder un par. Por ejemplo, la doctora Galia Meneses pregunta, la actual tendencia es disminuir la cantidad de asignaturas y horas en el currículo universitario. Sin embargo, el trabajo autónomo aumenta para lograr los 60 anuales, normalizador. ¿Cómo se asegura la salud mental frente a la carga de trabajo autónomo que es más alto con este diseño? Lo que pasa es que yo creo que ahí es súper buena la pregunta, esta relación entre lo presencial y lo autónomo. Y ahí no hay una regla, ahí va a depender de la metodología que yo estoy utilizando. Entonces, si la metodología es correcta para el logro de aprendizaje que yo quiero que el estudiante tenga, entonces eso me va dando la relación de autónomo presencial. Pero yo insisto, creo que en los primeros años, manteniendo que el estudiante estamos diseñando para que trabajen entre 40 y 45 horas a la semana, en los primeros años debería ser mucho más presencial. Hoy día vemos que el estudiante se va a su casa a estudiar, queda enganchado en un ejercicio, no sabe cómo avanzar y ahí quedó. Si estuviera en una sala y tuviera que ir a preguntar, puede ir avanzando. Entonces eso lo puedo hacer en los primeros años y después vamos trabajando en autonomía. Entonces hay que entender que cuando yo digo que trabajamos, el estudiante debe estar entre 40 y 45 horas, eso es todas las actividades que tiene la institución, más todo el trabajo autónomo. Ya entonces, si el trabajo autónomo está bien diseñado, no debería implicar que más trabajo autónomo es más sobrecarga. Lo que pasa es que el estudiante quizás al principio no sabe organizar su trabajo autónomo, o si tiene un horario de esos terribles, no lo logra hacer. Entonces, al principio yo lo apoyaría en eso, pero yo no le tengo miedo a que haya un aumento en el trabajo autónomo, si es que eso está diseñado con cuidado, ¿ya? Y hacia el final de la carrera... O sea, con los apoyos correctos al final. Sí, y asociado a la metodología, porque si hay algo que, o sea, anda a leer el libro solo y nadie te explica nada, no, pues eso no es una buena forma de trabajo autónomo. No debería ser sálvate solo, sino que con alguna guía. Yo puedo tener una clase invertida, a mí me sorprende que todavía hay cursos y la bibliografía no hay, y ¿sabes? Faltaste una clase que así, como no hay un libro guía, hoy día con todo el material que hay disponible, los chiquillos a veces pierden horas buscando el video YouTube que le explica eso que se perdió en la clase, en vez de que tenga que ir a la plataforma LMS de la institución, buscar y ahí lo encuentre.
con el nivel de profundidad que queremos, con la certeza que queremos, y pierden muchas horas buscando la información. Entonces, creo que si uno guía ahí el trabajo autónomo para que sea efectivo, no debería implicar una mayor carga de trabajo. Si nos regalan un par de minutos para responder una segunda, para no solamente quedarnos con una, déjame buscar. A ver, Sebastián Bruno nos dice, un problema frecuente que veo es una subestimación de los créditos reales. En mi experiencia, debí construir una calculadora para enfrentarlo. ¿Qué técnicas emplean para eso? El estimar los creditajes de cada asignatura es un proceso que es complejo, tiene varias etapas, que no nos da el tiempo para explicarla. Yo quedo súper disponible, ahí tienen mi correo después para hablar de eso. Hay metodologías de estimación, uno puede llegar a niveles bastante ajustados, entendiendo que es bajo un montón de supuestos, porque un estudiante promedio, suponiendo que todas las semanas son iguales, ¿cierto? Y entonces uno hace una estimación cuando diseña el currículum, cuando diseña el curso, hay que trabajar con los docentes y con los estudiantes. Pero después, cuando uno lo empieza a implementar, tiene que tener mecanismos de seguimiento para ir viendo que eso que estimé está ajustado, y entonces, si no es así, ir haciendo las revisiones y los ajustes. Ya, entonces, hay metodologías que hemos instalado en diferentes instituciones que funcionan. No hay una calculadora, porque eso va a depender de la metodología de cada curso y eso va a depender de cuál es el aprendizaje lograr en cada curso. ¿Ya? Entonces, sí, tener el registro como la herramienta, ¿cierto?, que ustedes implementaron ahora en UCampus, que para cada actividad que yo le doy al estudiante, el profesor debe hacer una estimación y después los estudiantes tengan que decir cuánto de verdad demoraron, y que después eso me vaya dando información para que uno mismo reflexione, ¿por qué si yo creí que este trabajo era fácil demoraron tanto? Puedo después preguntarle a los estudiantes. Entonces, hay que entender que esto es una lógica de mejoramiento continuo. No es que yo diseñé el currículum, dije que este tenía 6 créditos y está listo. ¿Ya? Entonces, primero, esos 6 créditos en Chile muchas veces, lo voy a decir así, María José, están asignados al voleo. ¿Cierto? Ay, ¿cuántos créditos? Ah, pongámosle 6, el tuyo 6, listo, suma 30, estamos. Y no se ha hecho el trabajo de verdad de estimación de si ese curso, con la cantidad de evaluaciones que tiene, con los contenidos que tiene, con las actividades que tiene, de verdad son 6 créditos. Ya, entonces, primero tenemos que diseñar bien. Y después, si diseñamos bien, igual es impreciso, porque son estimaciones, tenemos que instalar en las instituciones mecanismos de seguimiento, y hay algunas experiencias exitosas muy interesantes y no tan difíciles de replicar que podríamos conversar en otra ocasión. Sí, yo creo que definitivamente nos dejaste abierto el apetito para tenerte de invitada en una segunda versión. Te agradezco muchísimo tu tiempo y la disposición que has tenido para responder todas estas preguntas. Dejo a toda la audiencia, además, invitado a seguirnos en redes sociales, particularmente en LinkedIn. Estamos permanentemente publicando información relativa a la docencia en educación superior y temas interesantes también para el medio, así que la invitación es a seguirnos y agradecerles que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.